Escucha con atención, porque lo que voy a decirte puede romperte por dentro. Toda tu vida te hicieron creer que eras libre, que tus decisiones eran tuyas, que elegías con autonomía, que caminabas por el mundo con voluntad propia. Pero esa sensación de libertad es un espejismo. Desde antes de nacer, ya existía un guión que condicionaba cada paso que ibas a dar, un guión escrito por una cultura que te enseñó a temer lo mismo que más necesitabas, tu propia soledad. Mira con sinceridad dentro de ti. Tus deseos, tus aspiraciones, tus miedos, incluso tus metas más íntimas, no nacieron de tu autenticidad. Están contaminadas por una idea venenosa que se infiltró en ti desde la infancia. La idea de que solo serás completo si compartes tu vida con alguien más. Y como un eco que se repite en todas partes, la escuchaste en canciones, en películas, en las conversaciones familiares, en los cuentos antes de dormir. Te grabaron que estar solo equivale a fracaso, que la soledad es castigo, que la soltería es vergüenza. Ese nudo en el estómago que sientes cuando piensas en tu soledad no es casualidad, es el resultado de una programación invisible. Un condicionamiento diseñado para que corras siempre hacia los brazos de otro, aunque eso signifique abandonar lo que realmente eres. Ahora detente y piensa, ¿cuántas decisiones de tu vida no fueron verdaderas elecciones, sino huidas del vacío? ¿Cuántos besos aceptaste sin desearlos? ¿Cuántas promesas hiciste sin sentirlas? ¿Cuántos silencios tragaste solo para no quedarte a solas contigo mismo? No lo niegues. Lo hiciste y lo sigues haciendo, igual que millones de personas que caminan por la vida convencidas de que aman, cuando en realidad son esclavas del miedo a estar solas. Esa es la prisión más sofisticada, la de quienes sonríen en público, pero llevan grilletes en el alma. Personas que parecen felices, pero que en realidad hipotecaron su esencia a cambio de no enfrentar el espejo del silencio. La cultura les dijo que el amor era plenitud, pero en demasiados casos, el amor obligatorio es cárcel. No me refiero al afecto genuino o a la ternura sincera. Hablo del modelo impuesto, del contrato social que dicta que solo eres válido si entregas tu libertad a cambio de compañía. Lo brutal es que millones aceptan esta mutilación como si fuera nobleza. Creen que renunciar a sí mismos por otro es virtud, pero en realidad, lo que llaman sacrificio es sometimiento maquillado de romanticismo, una estrategia cultural que convierte a seres humanos libres en piezas dóciles del engranaje social. ¿Lo ves? Has vivido convencido de que lo más temible era no ser amado, pero lo verdaderamente aterrador es no conocerte nunca a ti mismo, porque en el fondo, cada vez que renuncias a tu verdad para mantener un vínculo, te vas traicionando poco a poco. Y en esas noches en que miras el techo y sientes que tu vida no es realmente tuya, es tu subconsciente gritándote que la esclavitud disfrazada de amor ha devorado tu autenticidad. El filósofo que entendió este veneno mejor que nadie fue Nietzsche. Él lo dijo sin rodeos. La soledad no es vacío. La soledad es poder. Lo que para la mayoría es un abismo insoportable, para el individuo auténtico es tierra fértil, porque solo cuando el ruido se apaga, puedes escuchar tu verdadera voz. Solo en el radical silencio surge la revelación de quién eres en realidad. Y aquí está el dilema que casi nadie quiere enfrentar. ¿Qué es más aterrador, que nadie te ame o que nunca llegues a amarte a ti mismo? El precio de la dependencia emocional. Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a pronunciar. Lo que la mayoría llama amor no es amor, es dependencia. Una dependencia tan sofisticada que logra disfrazarse de afecto, cuando en realidad es miedo encadenado. Observa con detenimiento. La mayoría de personas no buscan amar, buscan no sentirse solas. No entregan su libertad por convicción, la entregan por pánico, y esa diferencia lo cambia todo. Un dependiente emocional no ama, se aferra. No elige, suplica, no camina al lado del otro, se arrastra detrás. Y lo más perverso es que lo hace convencido de que está viviendo lo que llaman vida plena. Pero en realidad, lo que vive es una mendicidad emocional que lo vacía lentamente.
Mira cómo funciona esta trampa. El dependiente necesita compañía como el adicto necesita su dosis, no porque disfrute de verdad el vínculo, sino porque sin él se derrumba. Esa carencia lo convierte en fácil de manipular, en alguien dispuesto a aceptar cualquier condición con tal de no enfrentar el abismo del silencio. Y aquí aparece la parte más oscura. Cuando necesitas demasiado al otro, dejas de ser dueño de ti mismo. Cada decisión, cada gesto, cada palabra, se contamina por el temor de perder aquello que crees indispensable para existir. ¿Sabes cuál es el resultado? Una vida editada. Un guión donde cada pensamiento pasa por un filtro. ¿Y si lo digo, me dejará? ¿Y si hago esto, me abandonará? ¿Y si sigo mi sueño, lo incomodaré? Ese cálculo constante, esa autocensura, es la marca del esclavo emocional. Porque no vives para expandirte, vives para no perder. Y quien vive para no perder, ya perdió lo esencial, su libertad. El costo de esta dependencia es brutal. Cada silencio que tragas para no incomodar es un trozo de ti que se muere. Cada sueño que abandonas por miedo a perder compañía es una traición a tu esencia. Cada gesto que falseas para mantener la relación es un pacto con la mentira. Y esa mentira, por mucho que la maquilles, siempre acaba pudriendo lo que eres por dentro. Pregúntate, ¿cuántas personas viven así, encadenadas a vínculos que no desean, pero que temen soltar? ¿Cuántos caminan sonriendo de la mano mientras en su interior se sienten mutilados? Millones. La dependencia emocional es la epidemia silenciosa de nuestra época. Y lo más irónico es que se glorifica. Se la llama romanticismo, compromiso, fidelidad. Pero en demasiados casos es simple miedo, el miedo disfrazado de virtud. Lo inquietante es que mientras más temes a la soledad, más manipulable te vuelves. Porque cualquiera que huela tu fragilidad sabrá que puede controlarte. Te darán migajas de atención y tú entregarás tu vida entera a cambio. Te darán cadenas envueltas en palabras bonitas y tú las aceptarás como si fueran joyas. Eso no es amor. Eso es esclavitud psicológica. El problema de esta trampa es que se normaliza desde la infancia. Desde niños nos programan para buscar validación constante. La aprobación de los padres, de los maestros, de los amigos. Después, esa lógica se traslada a la pareja. Si alguien nos elige, sentimos que valemos. Si nadie nos elige, creemos que fracasamos. Esa ecuación perversa nos convierte en adictos al reconocimiento ajeno y nos incapacita para sostenernos en nuestra propia verdad. Por eso la mayoría no sabe estar a solas. Porque en el silencio aparecen preguntas devastadoras. ¿Realmente disfruto de quién soy? ¿O solo actúo para complacer? ¿Mis sueños son míos o me los implantaron? ¿Qué pasaría si no hubiera nadie observando mi vida? Y esas preguntas son tan incómodas que preferimos ahogarlas con cualquier relación, aunque sea tóxica, vacía o dolorosa. Lo más perturbador es que ese miedo colectivo es funcional para el sistema. Una sociedad de individuos incapaces de estar solos es una sociedad fácil de domesticar. ¿Lo entiendes? Si temes estar solo, eres dócil. Si eres dócil, eres predecible. Y si eres predecible, eres controlable. Ahí está la raíz del problema. La dependencia emocional no solo mata la autenticidad individual, también sostiene estructuras enteras de poder. Porque mientras inviertes tu energía en mantener vínculos vacíos, en soportar discusiones absurdas, en mendigar atención, dejas de invertirla en lo que realmente importa, en construir tu vida desde tu esencia. Y esa distracción permanente es oro para quienes prefieren verte entretenido con dramas sentimentales en vez de cuestionando el sentido de tu existencia. La dependencia, entonces, no es un accidente, es un diseño, una programación invisible que asegura que nunca rompas el molde. Y lo más brutal es que mientras más creas en esa mentira, más aplaudido serás, porque una persona que se sacrifica por amor recibe validación, recibe aplausos, recibe reconocimiento. Pero lo que no recibe jamás es libertad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces confundiste una cadena con un abrazo?
¿Cuántas veces confundiste sumisión con amor? Esa confusión es el núcleo de la dependencia emocional. Y hasta que no la desenmascares, seguirás caminando con la sonrisa de un esclavo que cree ser libre. La cultura del mito romántico. Detente un momento y hazte esta pregunta. ¿De dónde salió la idea de que la meta suprema de tu vida es encontrar pareja? ¿Por qué desde niño viste películas, escuchaste canciones, leíste historias donde el desenlace feliz siempre era el mismo? El encuentro amoroso. ¿Por qué ningún relato te mostró que la soledad también podía ser plenitud? La respuesta es tan simple como perturbadora. Porque no fue un accidente, fue un diseño. El mito del amor romántico no nació para hacerte feliz, sino para domesticarte, para moldearte en un rol predecible, fácilmente controlable. ¿Lo ves? Cuando te convencen de que tu valor depende de que alguien te elija, ya no eres dueño de ti mismo. Tu vida queda sometida a la validación ajena, y alguien que depende de otro para sentirse completo es alguien dócil, alguien que obedece. Mira a tu alrededor. ¿Quién gana cuando millones creen que estar solteros es un fracaso? Ganan industrias enteras, bodas, anillos de compromiso, viajes para dos, seguros familiares, plataformas de citas, terapias de pareja. Ganan religiones que sostienen su poder en la sacralidad del matrimonio. Ganan gobiernos que prefieren ciudadanos preocupados por dramas sentimentales en vez de cuestionar la estructura del sistema. Ganan todos, excepto tú, porque mientras ellos enriquecen su poder, tú pierdes lo único y reemplazable, tu autenticidad. El mito romántico es una maquinaria perfecta porque combina dos fuerzas letales, la presión social y el miedo psicológico. Desde pequeños aprendemos que estar solo es sospechoso. El niño sin amigos es raro. El adulto sin pareja es incompleto. El anciano solitario es fracasado. Cada etapa de la vida tiene su condena, y esa condena moldea tus decisiones sin que te des cuenta. Te casas no porque lo quieras, sino porque ya es hora. Tienes hijos no porque lo hayas elegido, sino porque es lo que toca. Y lo haces convencido de que sigues tu camino, cuando en realidad sigues un guión preescrito. Lo más perverso es que esta maquinaria no necesita cadenas visibles, no hace falta que alguien te obligue. Tú mismo te sometes, tú mismo persigues la validación, buscas encajar, corres hacia el contrato social del amor como si fuera salvación, cuando en realidad es control, y cuanto más huyes de la soledad, más te esclavizas. Este mito no solo manipula tus decisiones, manipula tu lenguaje. Fíjate cómo hablamos, mi media naranja, sin ti no soy nada, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué hay detrás de esas frases? La idea de que eres incompleto, de que no existes sin el otro, de que tu identidad se disuelve en un contrato emocional. Es la renuncia normalizada, la mutilación celebrada. Nadie lo cuestiona porque todos repiten el mismo ritual. Aquí está la ironía. La cultura que te repite que el amor lo es todo, no busca tu felicidad, busca tu previsibilidad. Porque alguien que se cree incompleto sin pareja jamás será un individuo soberano. Será un consumidor fiel, un creyente dócil, un trabajador domesticado. No cuestionará nada porque estará demasiado ocupado temiendo perder el afecto que sostiene su identidad. Piensa en los momentos en que más fuerte se siente la presión social, las fiestas familiares donde todos preguntan ¿y para cuándo la pareja? Las conversaciones en que se glorifica la boda como el gran logro de la vida. Las miradas de compasión hacia quien sigue soltero. ¿Lo notas? No son simples costumbres, son mecanismos de control. Cada comentario es un recordatorio de que si no cumples el guión, serás marginado. Y aquí aparece un detalle aún más inquietante. Cuando alguien se atreve a romper ese molde, se convierte en amenaza. El soltero consciente, el que elige su soledad, se vuelve insoportable para la mayoría, no porque esté equivocado, sino porque su libertad refleja la prisión de los demás. Su sola existencia es un espejo que expone la mentira en la que vive el resto. Por eso será señalado, ridiculizado, acusado de egoísta, de extraño, de incompleto. No es que haya algo malo en él,
es que su autonomía incomoda a los domesticados. La cultura del mito romántico necesita que todos repitan el mismo ritual, porque cada excepción revela la verdad que nadie quiere enfrentar, que la soledad no es fracaso, sino privilegio, que el individuo autónomo no es carencia, sino potencia, y que un ser humano que no teme caminar solo es imposible de manipular. ¿Comprendes ahora la magnitud de la trampa? No se trata de tu historia personal, se trata de un programa cultural que atraviesa generaciones. Un programa que te robó la capacidad de verte completo, que te convenció de que tu valor depende de que alguien te elija. Pero aquí está la grieta. Una vez lo ves, ya no puedes desverlo. Una vez entiendes que el mito fue fabricado, el guión pierde poder sobre ti. La rebelión del silencio. Llega un momento en la vida donde ya no basta con entender la trampa. Descubrir que el mito del amor romántico es una construcción cultural no es suficiente si no das el siguiente paso: rebelarte. Pero cuidado, esta rebelión no es ruidosa. No se grita en las calles ni se proclama con pancartas. La verdadera rebelión ocurre en silencio, en el espacio más íntimo y aterrador, cuando eliges estar contigo mismo sin huir. Ese instante en el que apagas el teléfono, cierras la puerta y permites que el silencio te rodee, es el campo de batalla más brutal que existe, porque ahí aparece todo lo que la cultura te enseñó a reprimir: las dudas, los miedos, las preguntas que evitaste durante años. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué parte de mi vida no fue elección, sino obediencia? Son preguntas que desgarran porque no admiten disfraces. El silencio desnuda, y la mayoría huye porque no soporta verse sin adornos. Por eso elegir la soledad no es un acto de debilidad, sino de coraje. Es el gesto más radical de fidelidad hacia ti mismo. Implica decidir que tu esencia vale más que cualquier compañía impuesta. Significa que prefieres enfrentar el vértigo de tu libertad antes que el confort de una prisión disfrazada de amor. Ese es el filo que separa al auténtico del domesticado. La sociedad teme al individuo que soporta el silencio porque es indomable. Piensa en ello. ¿Cómo manipulas a alguien que no necesita validación externa? ¿Cómo dominas a quien no teme caminar solo? No puedes. Ese ser humano es una anomalía peligrosa, porque demuestra que la dependencia no es natural, sino aprendida, y su mera existencia expone la farsa de millones. Por eso el solitario consciente es atacado. Lo llamarán egoísta, frío, incompleto. Lo señalarán como alguien que tiene un problema. Pero esa reacción no es más que defensa. El rebaño necesita creer que el que rompe las cadenas está enfermo, porque si admitieran lo contrario, tendrían que enfrentar sus propias cadenas. Por eso tu rebeldía no será celebrada, será castigada. Y aquí está la clave. Debes estar dispuesto a soportar ese castigo, porque detrás de él no hay vacío, hay soberanía. Mira lo que ocurre cuando decides habitar el silencio. Poco a poco, los pensamientos que estaban sepultados bajo capas de ruido empiezan a emerger. Los sueños que callaste resurgen. La voz que ahogaste para no incomodar al otro recupera fuerza. Empiezas a recordar quién eras antes de la domesticación. Y entonces sucede algo transformador. Tu mente deja de ser tu carcelera y se convierte en tu aliada. Ese es el verdadero sentido de la soledad. No ausencia, sino laboratorio. Un taller secreto donde se forja tu autenticidad, las grandes ideas, las revoluciones internas, los pensamientos que cambian el mundo, no nacieron en cenas románticas ni en conversaciones triviales. Nacieron en noches silenciosas, en cuartos cerrados donde alguien se atrevió a escuchar lo que nadie más quería oír. La soledad, bien vivida, no es carencia, es exceso, exceso de verdad, de creación, de potencia. La rebelión del silencio, entonces, no consiste en odiar al otro, sino en dejar de traicionarte a ti mismo. No consiste en despreciar el amor, sino en negarte a aceptar el amor que exige mutilar tu esencia. Es un acto de selección implacable. Prefiero caminar solo antes que renunciar a mi autenticidad.
Y esa elección, aunque duela, es la única forma de fidelidad que no se negocia. Aquí aparece un detalle que casi nadie considera. Elegir la soledad no es solo resistencia, es también filtro. Separa lo verdadero de lo falso. Porque quien sabe estar solo, si alguna vez decide compartir su vida, no lo hará por miedo, sino por elección. Y ese amor no será cadena, será complemento. Pero hasta que no cruces la frontera del silencio, nunca sabrás distinguir entre amor y dependencia. Lo que la mayoría llama sacrificio, renunciar a sueños, callar pensamientos, editar la propia vida por miedo a perder al otro, no es nobleza, es autoaniquilación, y cada vez que lo haces te matas un poco más. En cambio, cada vez que eliges el silencio, aunque tiemble el cuerpo, aunque arda la mente, aunque te acuse la sociedad, estás declarando la única lealtad que importa, la lealtad a ti mismo. Recuerda esto, tu verdadera prueba no está en cuántas personas puedes atraer, sino en cuánto silencio puedes soportar, porque ahí se revela tu fortaleza, y quien soporta su soledad sin huir se convierte en alguien imposible de manipular. La soberanía interior. La mayoría de las personas no lo admitirá nunca, pero en el fondo tienen más miedo a sí mismas que a la soledad. Por eso llenan cada minuto con ruido, con compañía forzada, con compromisos que detestan pero aceptan, porque quedarse a solas con su mente significa enfrentar el espejo que no perdona. Significa descubrir que gran parte de su vida fue obediencia y que su autenticidad lleva años enterrada. Aquí es donde la soledad consciente revela su verdadero poder. Se convierte en soberanía interior. ¿Qué significa eso? Significa que tu existencia ya no depende de miradas externas, de validaciones prestadas, ni de contratos emocionales que mutilan tu esencia. Significa que tu identidad deja de ser un reflejo y se convierte en origen. Imagina lo que ocurre cuando ya no temes estar solo. El chantaje emocional pierde fuerza. Las expectativas sociales se desmoronan. Nadie puede usarte porque ya no tienes precio. No necesitas aplaudidores, ni compañía por obligación, ni cadenas disfrazadas de amor. Has aprendido a sostenerte sobre tu propia voz, y esa voz es inquebrantable. Eso es soberanía. Vivir sin pedir permiso, caminar sin deber explicaciones, existir sin necesidad de aprobación. La paradoja es brutal. Aquel que sabe estar solo es el único que puede amar de verdad, porque ya no ama por necesidad, ama por elección. No busca llenar un vacío, porque lo ha llenado con su autenticidad. No huye del silencio, porque lo habita. No se aferra al otro como un náufrago, porque ha aprendido a nadar en su propio océano. Y entonces, cualquier vínculo que llegue no será cadena, será regalo. No será dependencia, será libertad compartida. Aquí está el secreto que casi nadie quiere escuchar. La soledad no es ausencia de amor, es exceso de integridad. No es falta, es soberanía. Es el terreno donde se construye lo que después puede compartirse sin miedo. Pero el precio es alto, soportar el vértigo del silencio, el juicio de los demás, la incomodidad de mirarte sin máscaras. Y muy pocos están dispuestos a pagarlo. Observa cómo funciona la sociedad. Glorifican la compañía a cualquier costo y ridiculizan la independencia radical. ¿Por qué? Porque un ser humano que no teme estar solo es ingobernable. No necesita consumir para llenar vacíos, no obedece dogmas para sentirse aceptado, no se arrodilla ante la presión social. Y eso, para las estructuras de poder, es peligroso. Por eso te enseñaron que la soltería era fracaso, porque si descubres que la soledad es potencia, te vuelves imposible de domesticar. Piensa en los grandes creadores, en los pensadores que cambiaron el rumbo de la historia, en los espíritus indomables que rompieron moldes. Todos compartían un rasgo común: soportaban el silencio. No lo temían, lo usaban como materia prima. Mientras el resto huía de sí mismo, ellos se encerraban en su propio taller interior y de ahí emergía lo inédito, lo que no pueden hacer en medio del ruido. Esa es la diferencia entre quien sobrevive
y quien deja huella, la capacidad de habitar su propia soledad. La soberanía interior no es un discurso, es una práctica. Se forja en cada decisión donde eliges tu verdad antes que la aceptación. En cada momento en que soportas la incomodidad de estar contigo mismo sin distracciones. En cada renuncia a relaciones vacías que solo buscan tapar miedos. Cada vez que eliges la autenticidad sobre la compañía impuesta, refuerzas el muro invisible que te hace indestructible. Y aquí está la conclusión que quema. La verdadera libertad no es política, ni económica, ni social. Es psicológica. Y comienza el día en que decides que no necesitas a nadie para ser tú. Ese paso es tan aterrador que la mayoría jamás lo da. Prefieren cadenas con aplausos que libertad con silencio. Prefieren vender su esencia a cambio de compañía que enfrentarse al vértigo de su propia verdad. Pero si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando estas palabras, es porque dentro de ti hay una parte que ya está cansada de obedecer. Una parte que intuye que no fuiste hecho para repetir un guión, sino para escribir el tuyo. Esa parte es la semilla de tu soberanía. No la ignores, porque cada vez que eliges el silencio consciente, esa semilla crece, y cuando crezca lo suficiente, serás imposible de encadenar. La pregunta final es simple y brutal. ¿Prefieres vivir acompañado en una mentira o caminar solo en tu verdad? La primera opción te dará sonrisas superficiales y validación barata, pero a costa de tu esencia. La segunda te dará vértigo, soledad aparente y el juicio de los demás, pero también la única libertad que vale la pena, la de ser dueño de ti mismo. Elige con cuidado, porque en esa elección se define si vivirás como copia o como original, como esclavo de un mito o como soberano de tu existencia. Y recuerda, la soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es tu miedo a ella.